mañana, el ex senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, asumió como vocal de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición. El dirigente nacionalista dijo que asumirá una tarea de control, pero que piensa además aportar a la gestión del organismo. ¿Con qué situación se encontró al asumir? ¿Cuál será su postura frente a las irregularidades y a las renuncias que se dieron en el organismo en las últimas semanas? Vamos a conversarlo precisamente con Jorge Gandini, director vocal de la Administración Nacional de Puertos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá. Muy buenos días. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Cómo toma esta nueva etapa en su vida, ya no en el Parlamento y asumiendo un rol de gestión concretamente en representación de la oposición? Bueno, es una etapa nueva. Hace una semanita, justo estreno hoy la semana. Me encantaría estar hablando de los temas que estaban ustedes conversando anteriormente. Vamos a hablar, también lo vamos a... No puedo. no Es como si estás a dieta y te invitan al banquete y decís, no puedo, gracias. Bueno, me encantaría. Pero ahora estoy en una tarea que tiene su marco constitucional que impide, salvo el voto, hacer política partidaria. Sí, políticas públicas y opinar sobre esas cosas. Yo, como decía, me integré diciendo eso. Si bien hay una tradición que el vocal representa a la oposición y tiene una función de contralor constitucional e institucionalmente, es un director más. Su labor es gobernar o cogobernar una empresa pública, estratégica, importantísima, mucho menos vinculada a las cosas de todos los días de la gente, como puede ser UTE, ANCAP, OCE, porque vos pagás el recibo, recibís el servicio. Acá la gente se entera de que pasa un barco o que no pasa, pero no le hace a su vida. Sin embargo, tiene un papel estratégico muy importante en el desarrollo del país, en la economía, en su posición estratégica y geopolítica. Y desde ese lugar hay que gobernar, hay que competir. El mundo está en competencia y Uruguay, si no hace las cosas adecuadamente, puede quedar saludando desde lejos cómo las conexiones de las cargas en el mundo pasan por otro lado. Y por lo tanto, esto tiene que funcionar bien. Bueno, ¿cómo lo encontré? Lo encontré resolviendo algunas cuestiones internas, que por suerte están mucho más ordenadas, y con una mirada de reconocimiento y quizás autocrítica de que hay que ordenar otras cosas de la casa, pero que también hay que ponerse a trabajar sobre la discusión de fondo. Las cargas, los 14 metros y el dragado, nuevos puentes, iniciativas privadas que tenemos, es decir, hacer funcionar estos puertos que son importantes en la vida económica del país. Esas cosas de la casa que hay que ordenar, ¿te estás refiriendo a los asuntos, a las polémicas que hubo hace poco sobre las designaciones, sobre el rol de la ex vicepresidenta Alejandra Koch, su marido? Eso como que ya está. ¿Pero ya está y terminó ahí o hay otras cosas que revisar? Eso ya está. O sea, Alejandra Koch fue vocal 5 años, era gerenta antes, había reservado su cargo como vocal. Cuando pasó a ser vicepresidenta no reservó su cargo. Es más, en aquella sesión, 3 días después que asumió, se movieron una cantidad de gerencias, se designó gente sin que hubiera informes previos, sin la necesidad de crear nuevas organizaciones. Sin embargo, todo se hizo en un día y en el cargo que estaba Koch se nombró un nuevo gerente. Cuando Koch renuncia, ese lugar que él había reservado ya no lo había reservado como vice, pero además estaba ocupado. Y la resolución, yo no estaba todavía, fue que pasara a ser asesora en otra área que no era la de ella, en el área administrativa. Y allí está. Su esposo, que fue parte de todo el problema. ¿Pero está descartado que pueda pedir el cargo ese y que haya otros movimientos? No lo reservó. Porque hay gente en el gobierno que entiende que la reserva seguía vigente aunque cambiara de vocal a vicepresidenta. Pero el directorio, así como podía haberle atribuido una función gerencial, le atribuyó otra, y eso fue antes de que yo llegara. Por lo tanto, con las mayorías del propio gobierno se tomó esa decisión, y en la sesión que yo me integré el jueves pasado, se aprobó la resolución que da de baja a su esposo, a Ricardo Suárez, dirigente del sindicato, que pidió acogerse a los beneficios jubilatorios. Así que ese tema parece haber quedado resuelto. No el de toda esta modificación de mecanismos que sustituyen la carrera administrativa. Si uno va a alguna de las otras empresas públicas, encontrará que los gerentes ocupan esos cargos por carrera. Y no viene un directorio nuevo y los cambia a todos, porque
se adquieren derechos en esos lugares. No pasa así en el puerto, desde la época de Pitamiglio, Puntigliano, perdón, de Puntigliano, me confundí. Desde la época de Puntigliano se fue generando este mecanismo. Hoy el presidente... O sea, se está refiriendo concretamente a que en el primer directorio en el cual el nuevo gobierno tuvo mayoría se dio una designación de más de 20 nuevos designaciones en estos puestos gerenciales que mencionaba. Y se sacaron a otros y estos otros van a otras áreas, a veces gerenciales y a veces no, simplemente van a una oficina, pero mantienen congelados la remuneración, las compensaciones, y esta, como digo, es una vieja práctica. Digamos pero no hay carrera administrativa en los cargos superiores, digamos, ¿no? Digamos que el gobierno pasado no cambió esto. No, también se hizo. Y lo usó y lo usó también en exceso. También se hizo. Y ahora, después de todo esto, el presidente Pablo Yenta, presidente del puerto, que votó esa resolución, hoy anuncia, lo dice en el directorio, lo dice públicamente, que en reuniones con Servicio Civil se está trabajando la idea de iniciar un proceso que lleve a crear una carrera administrativa. Sin reestructura, por lo menos el instructivo del Poder Ejecutivo para el presupuesto a todas las empresas públicas dice que no habrá reestructuras en los organismos. Puede no hacerse, pero sí iniciar un proceso en el cual los cargos en el futuro se ocupen por un mecanismo de competencia, de concursos, de competencias personales para ocupar esos lugares y no de filiaciones o afinidades políticas o personales con el directorio de turno. Eso es saludable para una organización que está sometida a importantes desafíos de competencia. Si bien es monopólica en algunos aspectos, compite con Argentina, con Brasil, en el Atlántico Sur, compite por las cargas y los movimientos. Entonces tenemos que estar preparados para la tarea. Entiendo de lo que anuncia de Yenta, que hoy aparece en una entrevista en Búsqueda, es lo que se hace es, se mantienen las designaciones que se hicieron, pero se empieza a trabajar en esa reorganización de cómo generar una carrera administrativa para llegar a esos niveles. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente, creo que es saludable. Hay que ver cómo se hace, ¿no? Porque también la gente adquiere derechos, la organización tiene que seguir funcionando. No se puede, como con la Biblioteca Nacional, cerrarla. No se puede cerrar mientras hacemos la reestructura. Hay que ir reestructurando mientras funcionamos. Los barcos siguen entrando todos los días, los pasajeros llegan y no se puede estar cambiando gerencias. Pero hay que empezar a establecer reglas de juego para concursar. Ayer el gerente general me decía que en los grados 6-7 hay vacantes y ya se va a iniciar el proceso de concurso, no de asignación de funciones. Bueno, eso es muy saludable. Hablando del gerente general, tiene una situación particular, integra una comisión de seguimiento de las obras de la terminal de contenedores, por la cual recibe un sobresueldo, una compensación de estas que hay en la ANP. Específica del 20%. Es lógico que el gerente general integre una comisión, porque él recibió ese cargo antes de ser gerente general. Sí. Siendo gerente general debe mantener esa tarea. Para tener claro el asunto, hay allí como dos tipos de compensaciones. La compensación al cargo por la dedicación permanente, que se le da a algunos funcionarios, y luego hay algunas compensaciones específicas. Por ejemplo, un arquitecto tiene que seguir una obra muy grande, especial, digamos el puerto de Colonia, y se le asigna esa tarea y para eso se le asigna una compensación específica, que no es como las otras, es a término. Se hizo una comisión para seguir las obras importantes que TCP, Catonazzi tienen que hacer en el puerto de ampliación, y ahí se puso un grupo de personas, creo que son 4. Entre los que estaba, 4, pero uno se jubiló, se fue. Entre los que estaba quien era gerente de una de las áreas. Esta comisión funciona, es un tema complejo, delicado, en conflicto. Allí, esta persona que estaba, el gerente general, Andrés Nieto, fue designado por el anterior por este directorio en el que yo no estaba, gerente general. Y se le mantuvo, ¿qué se le mantuvo? La tarea. Y yo estoy de acuerdo que se le mantenga la tarea. Sí. Porque me parece que es una persona de larguísima trayectoria, conoce muy bien, es muy respetado en la interna, y está en una comisión en la que hay que negociar con partes que tienen inversiones que hacer y compromisos que cumplir.
Y entonces me parece que tiene que seguir ahí. Es decir, cambiar en la mitad del río, para hacer temas cambiar, ahí la persona responsable es peligroso. Y bueno, si hace esa tarea y tiene esa compensación. Pero recordemos que es a término. Va a dejar de cumplir esa tarea y esa compensación cuando termine la tarea. Y hacen la tarea. Creo que hoy mismo de mañana tienen una reunión porque también ayer veía un informe de Tele12 que da cuenta del problema que hay en tanto las obras. Están detenidas, sí, atrasadas, detenidas, se encontraron con problemas, hay litigios entre empresas y ahí el que recibe es el puerto. El que recibe es el puerto, por lo tanto tiene que dialogar y tratar de resolver. Y ahí la función de Nieto es importante. ¿Qué visión tiene sobre eso, sobre los atrasos que vienen en las obras de inversión comprometidas en el acuerdo entre ANP y Catonazzi? Catonazzi se hizo responsable en un acuerdo que hizo con el gobierno uruguayo de hacer una inversión de unos 600 millones de dólares que incluyen relleno de tierra, muelles nuevos, dragados en su momento a 14 metros, para poder atender las nuevas demandas del nuevo comercio internacional de carga. Muy bien, eso se acordó. Catonazzi como tal, que forma parte de TCP, contrata esa tarea. Catonazzi es una operador portuario a nivel mundial, no hace obras y contrata. ¿A quién contrata? A Jan de Null, una empresa internacional muy grande, especializada en dragados, para hacer el dragado y construir el muelle y el relleno que luego llega a ese muelle y la protección a la escollera Sarandí. Jan de Null, a su vez, contrata o subcontrata un consorcio integrado de manera minoritaria por una empresa uruguaya, Stiller, y una portuguesa, que son los encargados de la obra civil. Esas dos cosas conviven, el dragado y la obra. El dragado encuentra una roca muy dura, que ya sabíamos que existía, pero bueno, más dura de lo que pensaban, y en lugar de dragar y derrocar, tiene que dinamitar. Y comienza un proceso de explosivos, de explosiones para poder romper la roca y luego retirarla. La explosión y el cemento fresco no conviven. Entonces, el atraso de casi un año de ese dragado perjudica el inicio de la construcción de pilares y el muelles. Y ahí entra un proceso de que hay personas contratadas, obligaciones contraídas, pero que se detienen y empieza un litigio entre las dos empresas. A su vez, Catonazzi, que es la que tiene que recibir la obra, exige y tiene otras obras que están en marcha fuera de esas, haciéndose. Y además compra, entre otras cosas, las gigantescas grúas pórtico, que son las que van a trabajar sobre esos muelles. Están prontas. Tiene que traerlas. Les dicen, llévenselas. Acá están ocupando lugar. Venció su plazo. ¿A dónde las trae? Bueno, hay ahí entonces conflictos entre las empresas, donde el puerto tiene que trabajar para que esto se allane, y más allá de que se atrasó, tiene que existir, tiene que rápidamente destrabarse. Hay trabajadores en el seguro de desempleo, hay empresas uruguayas, obligaciones entre todos. Hay multas. Hay multas. ¿Quién es el responsable final? Bueno, es un litigio de pesos pesados en algún ¿Pero caso, cuánto ¿no? se puede proyectar que falta para que se termine este litigio, este proceso? A ver, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Escuchaba ayer el informe que decía que hasta fin de año. Yo creo que no. Yo creo que es un tema de junio, julio, no más, para que esto, de una u otra manera, las empresas obligadas destraben este conflicto y resuelvan cómo lo van a encarar. Yo espero que sea sin perjuicio a ninguna de las empresas que han contraído obligaciones y que podamos seguir adelante y que el puerto reciba lo que Catonazzi, a su vez, debe recibir para cumplir con su obligación. ¿Has podido hablar con la ministra Lucía Echeverri sobre...? ¿No? No, hace una semana que estoy como absorbiendo, tratando de entender. Soy una esponja eficiente para aprender y entender, pero son tantos los temas que conviven que falta, ¿verdad? Es como entender el dragado que hay que hacer y por qué no se demanda. Y entender qué ha pasado con esto de las navieras que han dejado de tocar Uruguay, porque se hablan cosas, pero uno empieza a leer fino y entiende que MSC en realidad
levantó un servicio que no toca más Montevideo, pero tampoco toca puertos brasileños, reestructuró su recorrido. Y es esta una naviera que compró a otras y se transformó en la más grande del mundo. Y tiene en otros lugares terminales propias, con otros costos, y las tiene la Argentina. Entonces, si bien Argentina no tiene el calado necesario para que algunos grandes buques ingresen, y Uruguay sí, en algunos casos le es más económica. O sea, hay ahí una cantidad de factores que intervienen, que hay que entender, porque también la discusión se contamina con intereses económicos que legítimamente tienen las empresas, pero el Uruguay tiene sus intereses. Ahí abrió dos temas sobre los que me interesa hablar, el dragado del ingreso del canal de acceso al puerto y el tema de los movimientos y las navieras que se van, que vienen. Empiezo por esto último. Se había destacado mucho en la gestión anterior, encabezada por Juan Curbelo, movimientos récord de contenedores en su momento, pero después hubo una disminución en 2024. Hoy el nuevo presidente de la ANP, Pablo Yenta, habla de que parte de eso se había dado porque en los puertos de Santos y Navegantes había obras y eso había generado, digamos, que había un contexto regional por el cual los movimientos habían venido hacia Montevideo y ahora se perdieron y que no se había hecho trabajo para fidelizar esas cargas. No sé si en su inmersión en el tema ya puede tener una opinión sobre cómo se ha manejado eso y qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la curva? La curva crece del 2022 al 2023. El 2023 tiene récord. Y el 2024 se meseta ahí arriba. No cae, cae el 1% en un aspecto. O sea que se meseta ahí. ¿Por qué? Y bueno, un poco porque la economía crece del 2022 en adelante y hay más carga de importación y de exportación. Y otra porque se capta tráfico, transbordo en nuestro puerto. En el 2025, ahora en estos primeros meses, ha caído. Por alguna de estas razones de movimiento, por una operativa de nuestro puerto, donde otro organismo que está dentro del puerto, que es la aduana, incorpora los escáneres y los escáneres generan algún cuello de botella hasta que la eficiencia en el trabajo de control no afecte el tiempo de carga y descarga de un barco. Está bien explicar eso porque puede generar suspicacia. El ingreso de los escáneres o el aumento de los escáneres, ¿qué es lo que genera? ¿Costos operativos mayores? Tiempo, van pasando los camiones por el escáner y en algún caso se puede generar un cuello de botella en ese control. Es como si cuando pasás por el aeropuerto todas las valijas pasan a ser controladas y entonces eso es el pasajero y espera más. Bueno, acá se espera más y si los barcos tienen lo que se llama ventana de atraque. Y la contratan meses antes. Y saben que le toca estos 3 días en Uruguay, pero al cuarto día tienen que salir porque tienen ventana de atraque en San Pablo, por ejemplo. Y si pasaron los 3 días y no pudo descargar o no pudo cargar, se va porque no quiere perder la otra ventana de atraque y los deja los contenedores para la vuelta. Por lo tanto hay que ser muy eficiente. Y la tarifa de la cual se habla, si somos baratos o no, tiene 2 variables de combinación. El precio que se le cobra, pero la cantidad de días que hay que estar, porque el precio por día. Entonces, ahí tenemos todo un tema para seguir trabajando. Ahora, todos estos fenómenos que afectan, me parece que hay que relativizarlos. Hay un montón de aspectos que coadyuvan a esta dificultad. En ese movimiento, también hay que decir que en estos primeros meses que cayó el volumen de contenedores, no cayeron los ingresos. El puerto sigue percibiendo porque hay otras cargas que compensan. Es decir, el volumen de granos que pasa por los puertos de Uruguay es imponente. Hoy estamos captando un volumen importante de mineral de hierro. Todo aquello de la mina de Aratirí que íbamos a hacer no lo hicimos. Sin embargo, desde el Mato Grosso y vía hidrovía llegan tanto a Puerto Navíos, al puerto de navíos privado, a Nueva Palmira, pero también a un pontón, es decir, una especie de puerto flotante que la administración pasada creó en el río Uruguay, al norte de Nueva Palmira, en la jurisdicción de Fray Bentos. Ahí vienen las barcazas desde el norte con hierro, las transbordan con ese puerto flotante a barcos de 40.000 toneladas y estos en zona alfa, aquí a 40 kilómetros de la costa de Montevideo, la pasan a buques de 200.000 toneladas. ¿Y a dónde va ese negocio hierro? A China y a otros exporta. destinos. Sí, en grandes buques. No necesariamente son tan grandes, pero resisten mucho peso, ¿verdad? 200.000 toneladas.
Esa operativa es nueva y es creciente. Hay proyectos de inversión muy importantes en los puertos privados, públicos y en el puerto estatal para captar esa, que no se nos vaya para la Argentina. Tenemos que ser eficientes nosotros. Bueno, una cosa va compensando la otra y el puerto que genera dinero no hay que subsidiarlo, es más, genera recursos. Yo cuando ahora miré los números hay 80 y pico millones de dólares guardados en los bancos y tiene un presupuesto que prevé el dragado, el otro tema que tú planteabas. Ese puerto hay que cuidarlo. Hay iniciativas que están vinculadas a pasajeros, que es otro gran ingreso. Tenemos que ver qué hacemos con buquebús o la terminal fluvial, fluvio-marítima de pasajeros, no de buquebús, donde opera buquebús, que hoy es del Estado, y el Estado no está haciendo las inversiones necesarias, ni en esa terminal, ni en el muelle, en el Maciel, que es el del costado, que está muy deteriorado. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay una iniciativa de buquebús, la está estudiando el puerto. Colonia va a recibir en unos meses un buque mucho más grande que va a traer 2.100 pasajeros que hay que hacerlos bajar muy rápidamente, porque esa gente en realidad está pensada para que muchos de ellos vengan por el día. Vienen, pasean, van a la Plaza de Toros, compran y se van. Si demoran 3 horas en bajar, no vienen. Eso implica, y las inversiones se hicieron, hay que modificar y se está modificando la migración. O sea, todo eso hay que cuidarlo porque eso es plata. Es mejor, es para Colonia la reconversión otra vez a una ciudad que capta recursos que vienen del turismo. Bueno, ahí tenemos un papel estratégico. Granos, pesca. La administración pasada hizo en Capurro un puerto pesquero. No está dragado a la profundidad necesaria, sí está fundado, pero no dragado a la profundidad para que opere la pesca internacional. Por ahora solo recalan allí los pesqueros, la pesca nacional. Ayer me reunía con algunos de los directivos de la Cámara de la Pesca, nos decían, cuidado, con la tormenta que hay, el movimiento del mar ahí es más del previsto porque el agua está pasando por abajo. Bueno, entonces hay que trabajar sobre esas cosas. Pero hay inversiones nuevas, hay una iniciativa, hay una licitación adjudicada para una nueva terminal. Se incorporó, recordemos, la de UPM, la de celulosa, pero hay una nueva para graneles líquidos, aceites, combustibles, etcétera, que ya empezó su ejecución, que es muy importante también, y que prevé a futuro la captura de la inversión o el movimiento del hidrógeno verde. Es decir, cuando uno mira puertos tiene que pensar muchos años para adelante. Y creo que ese es el desafío que tenemos. Tenemos que arreglar cosas chicas entre casa, está bien, pero mirando con las luces largas la inversión que hay que hacer. Y ahí viene Dragados. Ahí está. Respecto a Dragados, digamos, fue muy comentado en el periodo pasado. A partir de la asunción de Javier Milei se logró un reclamo que venía haciendo Uruguay desde hacía tiempo. Era la posibilidad de dragar a 14 metros. Entiendo que actualmente estaba dragado a 13 metros en todo el canal y que se está analizando cuánto presupuesto se necesita para hacer esa obra. Lo que decía Yenta hoy en búsqueda es que no hay una necesidad imperiosa de comenzar con el dragado ya. ¿En qué está concretamente el tema y cuál es su visión sobre la urgencia o no que hay de hacer esto? Se hizo una muy importante obra de dragado en el antepuerto. Hubo una licitación muy grande, la ganaron una empresa china, hizo el trabajo. Hay una licitación abierta, que esa licitación está adjudicada por metro cúbico. O sea que podemos sacar metro cúbico de acá o metro cúbico de acá, ya está. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer 2 obras. Una muy importante, que es dragar los canales de acceso a 14 metros. Hay muchos muelles que están lo que se llama fundados a 14 metros. Otros no podés. Si te vas más abajo, llegás al cimiento. Hay algunos que están hechos. TCP, el muelle C, lo que ahora usa UPM, Ubrinel, el grano. Pero hay que dragar, y eso es responsabilidad del privado. Salvo los muelles públicos, lo demás lo tiene que dragar el privado. Pero tenés que dragar los canales a 14 metros. Hay otra obra para hacer, que es ampliar el ancho del canal de acceso, que está a 13 metros. Eso es una obra muy importante y se está reclamando porque los barcos más grandes
requieren movimientos dentro de esa calle, que es la que está dragada, más anchos. Esos son 61 kilómetros que hay que dragar, ¿verdad? Y no es que hay que bajarlo más, hay que ensancharlo. Y el ensanche por abajo del agua implica como terraplenes, y hay que ensancharlo. Eso es una obra muy importante. ¿Pero coincidís con gente en que no hay urgencia? Bueno, lo que yo coincido es que no hay todavía un reclamo de los operadores para llegar a 14 metros. Que con los 13 metros las graneleras funcionan, UPM funciona, TCP funciona. Creo que iniciar un proceso de dragar a 14 metros es un camino en el que le sacamos una enorme ventaja a los demás competidores nuestros. Y por lo tanto, no hay que decir esto es para después. Capaz que hay una prioridad, pero hay que empezar a trabajar la presupuestación y todo lo que implica dragar a 14 metros, que no solo es dragar, hay que mantener. Cuando uno draga, va contra un proceso natural, saca lo que la naturaleza puso. Si uno saca eso y se retira, cuando viene el tiempo, la naturaleza volvió el sedimento a su lugar. O sea que hay que dragar y presupuestar el mantenimiento de eso. Es como hacer una calle y si no pasas más, va a haber después pozos. Bueno, acá hay que trabajarlo. Todo eso implica un plan de negocios donde el Estado cobra el que usa, pero tiene que reinvertir ahí y tiene que definir cómo lo hace. No hay una estructura de dragado pública adecuada para hacer esa tarea y sí hay que pensar en la contratación. Parte de eso está en el presupuesto, ¿eh? No hay que inventar nada, está en el presupuesto. Otra parte habrá que ver cómo se logra financiar. Parte, o sea, decía, una prioridad hoy es destrabar el conflicto para la ampliación de la terminal de contenedores. Obviamente, cuando tengamos esa terminal terminada, 27-28, los 14 metros empiezan a ser mucho más necesarios. Pero el Estado, la ANP, asiste a este conflicto entre empresas que tiene parada Sí, claro. la obra, diciendo, bueno, que litiguen y nosotros No. puede hacer algo para... Esa comisión le da seguimiento, la que hablábamos hoy. Yo mañana voy a tener el segundo directorio, este tema está allí. El presidente, que es quien representa, me consta, está preocupado por este asunto y tiene. También es verdad que TCP, que es una empresa mixta, cuyo 20% pertenece al Estado, tiene un directorio con 2 directores que representan al Estado. Esos 2 directores renunciaron en febrero, porque cambió el gobierno. Y ellos renunciaron. Y tiene un síndico que mira las cuentas. Esos 2 directores no han sido designados. Es decir, el Estado está acéfalo, está no representado en esa empresa que tiene tanta responsabilidad y además tiene este problema. O sea que nosotros tenemos intervención directa porque Katol Nashi es el socio mayoritario, pero la empresa titular de la obra es TCP, Terminal Cuenca del Plata, de la cual somos copropietarios y nuestros directores no están. Entonces, en unos días hay que aprobar balance de esa empresa y no tenemos directores. Esto hay conciencia de que tenemos que resolverlo y es el puerto quien designa. Faltan esos lugares, falta el vicepresidente del directorio, somos 3, el vicepresidente formalmente está integrado por quien ocupa la vicepresidencia de ANCAP. Entonces ese viene a las sesiones de directorios, pero no coadministra otra empresa. Ahí falta una designación que supongo hará el Ejecutivo a la brevedad. Falta designar capitanes de puertos, por lo menos. Hay 3 puertos muy importantes que requieren ese capitán de puerto, Montevideo, Colonia, Nueva Palmira. Hay otros, pero estos son los más relevantes, que requieren que el puerto presente al Ejecutivo ternas de candidatos. Y luego es el presidente de la República quien lo designa y representa al presidente en el puerto. Y tiene la labor de coordinar empresas privadas, prácticos, remolcadores, es decir, todo lo que pasa ahí en la operativa. Esos cargos están acéfalos. Hay, por lo tanto, mucho para hacer en casa. Creo que, debo destacarlo, hay buen ambiente. Yo he sido bien recibido, me han abierto las puertas de todo. Puedo acceder a todos los expedientes, puedo acceder a todos los informes y voy a todas las reuniones. Entonces, hay un buen ambiente para gestionar con mucha seriedad la empresa y creo que todo esto también ha sido precedido de este conflicto que tomó Estado público y hace que como que se dé vuelta a la página y se empiece. Y me consta que la ministra, con la que no me he reunido, pero me consta
le da mucha importancia a este tema, lo atiende personalmente, está arriba del asunto y yo tengo buen diálogo y buena impresión también de cómo la ministra va a encarar esto. Sabemos que no podés hacer declaraciones políticas, pero como sé que te gustaría, igual voy a intentarlo. Sin decir tu voto, tu sector por la patria, ¿tiene definido a quién va a apoyar en el directorio? No puedo hablar de futuro, todo lo de pasado. Sí. Nosotros teníamos un acuerdo con Aire Fresco. Lo tuvimos para el Senado, lo tuvimos en Montevideo ahora en la departamental. Algunos compañeros nuestros hicieron acuerdos diferentes en las elecciones departamentales. Me enteraba que va a haber una reunión en estos días para ver cuál es la postura, pero hay un acuerdo previo que teníamos con Aire. Que no se ha roto. No, para nada. Contestada la pregunta. Jorge Gandini, muchas gracias por estos minutos. Suerte en la etapa que está comenzando. Con muchísimo gusto de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos un corte al regreso. Vamos a estar conversando con Alicia Barbani, que es representante de los damnificados del Banco